Muy buenas noches. ¿Cómo está la iglesia? ¿Todo muy bien? Dígale a la persona que está a su lado, me encanta estar a tu lado. Decirle que me gusta estar aquí. Me gusta estar con la familia. Pueden tomar asiento. Muy buenas noches. Iglesia poderosa. Iglesia gloriosa. ¿Se ven así? Se ven con las personas poderosas, fuertes, hijos de Dios, parte del cuerpo de Cristo, viviendo las realidades del cielo, viviendo las realidades del Padre, mirando a través de nuestro espíritu, ¿sí? Aunque no a la plenitud, ¿sí? El apóstol Pablo dijo, no pretendo haber llegado, pero una cosa yo hago. Yo olvido lo que está atrás y me extiendo hacia adelante para alcanzar todo lo que yo fui alcanzado por Cristo, para que yo pueda alcanzar lo que Cristo alcanzó para mí. Amén. Amén, amén. Muy bien. Bueno, díganle a la persona que está a tu lado, me encanta estar aquí. Me encanta estar aquí. Estamos el anteúltimo celebración, el apóstol estuvo predicando acerca de vivir desde el Espíritu. Vivir desde el Espíritu. Vayan a Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Y nosotros vamos a hablar hoy acerca de vivir la revolución de la gracia del Padre en nuestras vidas. Sucede cuando vivimos desde nuestro espíritu. Si yo vivo como una persona natural, si yo pienso de manera natural, si estoy enfocada o enfocado en lo natural, yo voy a perder las cosas del espíritu. Y aunque me pertenecen, aunque me han sido dadas, esas cosas no voy a tener la capacidad de apropiarme de ellas. ¿Por qué? Porque estoy viviendo ¿cómo? Desde el alma. En realidad desde la carne. Desde la carne, desde el alma. Primero de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice, y el mismo Dios de paz. ¿Qué es Dios? ¿Un Dios de qué? Paz. ¿Quién vive en ti por medio del Espíritu Santo? Dios, Cristo, ¿no? Dios es un título, pero sería Yahweh. ¿Sí? Yahweh, Dios Padre. Porque en realidad Dios es un título, como, no sé, como doctor. Es un título utilizado en el Antiguo Testamento, utilizado para los otros dioses. Entonces, cuando hablamos de cómo Dios, Yahweh, Padre, vive en nosotros por medio de Cristo, por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Dios es uno solo. Y se revela como Padre, se revela como Hijo, se revela como Espíritu Santo. Pero Dios es uno. El Padre, Yahweh, es uno. ¿Sí? Se revela como el Padre, se revela como aquel que vino en la carne, el Verbo que vino en la carne para rescatarnos, para redimirnos, para traer bienestar en todas las áreas de nuestras vidas. Vino como Salvador. Justamente estamos la semana, no esta que viene, pero la otra, se celebra la Natividad, Navidad, ¿no? El nacimiento del Salvador. Bueno, ese Salvador es aquel que restauró el bienestar perdido. El hombre perdió bienestar. ¿Cuántos de ustedes? No levantan las manos. No levantan las manos. Pero, ¿cuántos de ustedes en esta semana puede ser que hubo momentos donde sintieron que habían perdido el bienestar, ¿no? Enojo, falta de paz, ansiedad, conflictos, discusiones, enojado por la economía, enojado por los precios, va a un supermercado y se enoja,
¿Y con qué se enoja? Porque la manteca no tenía la culpa. No sé. Entonces uno pierde su bienestar, pero pierde su bienestar en vivencia. ¿Por qué? Porque vive según la carne. ¿Sí? Entonces mire lo que dice acá, a Dios de paz. Vamos a volver otra vez a Dios de paz. Yo comenté a los ministros, mujeres, la semana pasada, sábado pasado, que hace muchos años atrás yo escuché a un predicador decir, si usted está en oración y usted está con el Dios de paz y usted sale de ese tiempo de oración y usted no tiene paz, usted no ha estado con el Dios de paz. En otras palabras, yo fui a un momento de orar, de declarar, y estaba el Padre allí, pero yo nunca en ese tiempo de oración hice todo lo mío. Hablé, quejé, ¿no? Pedí, pero nunca tuve ese contacto con su presencia, porque usted no puede estar verdaderamente en comunión, en intimidad con el Dios de paz y salir de este lugar sin paz. Wow, a mí me impactó eso. Me impactó de tal manera que me marcó la vida. Me marcó la vida en mi manera de vivir mi tiempo con el Padre, de vivir tiempo de oración, de vivir tiempo con la palabra. Yo digo, bueno, si intimidad es un intercambio de vida, el pastor Fernando lo dijo, en ese intercambio de vida, él saca el enojo, la bronca, la frustración y todo eso, y activa dentro de nosotros ese bienestar que él devolvió. Pero ¿cómo lo vivimos ese bienestar? Viviendo desde el espíritu renacido, el espíritu que está conectado en esa intimidad y comunión con el Padre. Y iglesia, más que nunca, como hijos de Dios, tenemos que aprender a vivir desde el espíritu y vivir la paz que el Dios de paz da. Vivir paz, vivir desde el reposo, paz. La paz que el Padre da le mantiene a usted en un estado interno de reposo. Y en ese lugar de reposo, allí es donde usted puede vivir en armonía, espíritu, alma y cuerpo. Sí, espíritu, alma y cuerpo, vivir en esa realidad y conectar con la perspectiva del Padre, conectar con los pensamientos del Padre, conectar con el corazón del Padre, conectar con la voluntad del Padre, conectar con las verdades del Padre desde ese lugar de reposo. Pero cuando yo no vivo desde el espíritu, estoy viviendo desde el alma, y si este alma no ha sido renovado, transformada, entonces sabe una cosa, piensa de manera contraria, es enemigo de Dios. Es enemigo de Dios, la carne es enemigo de Dios. Entonces acá dice, y el Dios de paz, ¿están allí? Primera de Tesalonicenses 5:23, ¿dónde está? ¿Primera de qué? Tesalonicenses 5:23. Bien, hay que saberlas, conocer las escrituras. Entonces dice así, y el mismo Dios de paz os santifique. En otras palabras, te separa de lo que es de lo común, lo ordinario, que te separe del pensamiento ordinario, de la perspectiva ordinaria, de la negatividad del mundo, que te separe por completo. En la Reina Valera dice santifique, pero la palabra santifique significa separarte, apartarte. Entonces dice por completo todo vuestro ser. Entonces dice que espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible, ¿no dice eso? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Esa palabra venida en realidad debería ser traducido aparición. Cuando Cristo aparece, cuando usted está en este tiempo de oración y Él aparece en su presencia tangible, aparece con su voz interna, cuando aparece con su paz, ¿sí? Porque no significa la segunda venida, está refiriendo que cuando Él se manifiesta. ¿Y cuando Él se manifiesta? Cuando se quita el velo de mi entendimiento, cuando se quita el velo. Se quita el velo. ¿Por qué se quita el velo? Porque yo me vuelvo mi rostro al Señor. ¿Y quién es el Señor? El Espíritu Santo. Cristo, el Espíritu de Cristo. Espiritual mi cuerpo quedan guardados irreprensibles, apartados, que tu espíritu, que tu alma que forma parte, que tu alma compone tus pensamientos, tu perspectiva, tus actitudes, tu voluntad, tus emociones, tus sentimientos. Eso es lo que compone el alma, ¿sí? Entonces, esto y tu cuerpo sean guardados irreprensibles, en armonía. En armonía. Cuando usted y yo vivimos desde el espíritu y no desde el alma, y el alma te lleva a vivir desde la carne. Y en realidad la palabra espíritu en griego es pneuma, significa aliento, significa viento también. Alma es psique, donde nosotros, psicología, todo es psique, ¿sí? Refiriendo a esa parte del ser humano. La palabra cuerpo es soma en griego y la palabra carne es una palabra sarx. ¿Y por qué yo hago esa diferencia? Porque el alma y la carne no son lo mismos. La carne es cuando tú actúas desde un alma que no ha sido transformada. Cuando no estás viviendo desde tu espíritu, cuando no estás viviendo desde ese espíritu nuevo que el Espíritu Santo te dio, no estás viviendo desde el pensamiento del Padre, no estás viviendo con el enfoque del Padre. Como dijo el pastor Fernando hoy, la dispersión. ¿Por qué estamos dispersos? Porque no estamos viviendo o no estamos viviendo, no estamos fluyendo desde nuestro espíritu. Estamos con el alma. Entonces, como el alma no está bajo el control del espíritu, nos lleva a vivir como carnales. ¿Sí? Y en el espíritu, como seres humanos, nuestro cuerpo puede encantar la carne en un asado. Pero en la vivencia como hijo de Dios, la carne nos destruye. Porque la carne nos separa de la vida de Dios. La carne nos separa de vivir la plenitud. Porque vivo desde un alma que no está siendo dominado, que no está siendo dominado, controlado por no Espíritu Santo, mi espíritu. Que mi espíritu está en comunión con el Padre, con el Espíritu Santo. Y ese espíritu que vivo desde mi espíritu, vivo desde el pensamiento del Padre, vivo desde el verbo, la palabra viva. Recuerda que el apóstol habló de eso. Mucha gente da mucho énfasis, a mí me encanta eso. Si usted agarra alguno de los libros que estoy leyendo, usted va a ver que está escrito que no encuentro suficiente lugar donde escribir los apuntes cuando yo estoy con las escrituras. Pero yo no estoy con las escrituras sin estar primeramente con el verbo, la palabra viva. Porque la palabra viva que me revela las escrituras y me da verdadero significado. Es el verbo, la palabra viva, es el Espíritu de Cristo en relación con las escrituras que me lleva a comprender, a entender, que ilumina mi entendimiento, que me ayuda a volver mi rostro hacia el señorío
de el Espíritu Santo. Y ahí es donde vivimos transformación. Una vez dice, wow, fulano de tal, cuántos testimonios, cuántas cosas que está sucediendo. Debe ser porque está escuchando al verbo, a la palabra viva. Y debe ser porque está viviendo cuando escuchó la palabra viva, que lo siguió esa palabra viva, que siguió las instrucciones, que recibió esas instrucciones para que esas instrucciones produjera abundancia. Abundancia en todas las áreas de nuestras vidas. Nosotros somos seres integrales. Cuando el Padre nos hizo, cuando creó el ser humano, creó espíritu, alma y cuerpo. Y cuando Él creó el ser humano, Él dijo, y es bueno, ¿y bueno en qué? Gran manera. Entonces, el alma no es el problema. El problema para el Hijo de Dios es cuando tú vives desde tu alma y no desde tu verdadera identidad, desde tu espíritu. Tu espíritu está en unión. Tu espíritu sabe, capta cosas que todavía tu mente no entiende. Tu espíritu puede interceder y orar en lenguas y tu mente dice, no entiendo nada, pero tu espíritu está en plena comunión con lo que el Padre y con lo que el Espíritu Santo está intercediendo a través de tu vida. Tu espíritu, cuando tú intercedes juntamente con el Espíritu Santo, tu espíritu está intercediendo a la perfecta voluntad de Dios para tu vida. Está orando por cosas que va a venir el día de mañana, en 2 semanas, en 3 semanas, en unos cuantos años. Por eso, hermanos amados míos, por eso es tan importante vivir desde el espíritu. Porque vivimos preparados, porque vivimos desde el reposo. Porque en ese reposo apropiamos de la abundancia. En este reposo de vivir desde el Espíritu es donde nosotros podemos vivir verdadera paz. Y en paz, shalom en hebreo significa nada roto, nada faltante. ¿A cuántos de ustedes quieren vivir de esta manera? Nada roto en la vida. No hay familia rota, no hay relaciones rotas, no hay comunicación rota, no hay economía rota, no hay salud rota, nada faltante. Nada faltante para que vivas tu propósito. En lo que Dios te llamó, donde Dios te colocó como hijo de Dios para vivir el propósito en el lugar de trabajo, en tu barrio, en la empresa, en el emprendimiento, con las relaciones, las amistades que tú tienes, en ese propósito que no hay nada faltante. Nada faltante. Nada faltante. Por eso cuando tú vives propósito, cuando tú estás viviendo desde el Espíritu, usted vive paso a paso, es un fluir. Vivir en el Espíritu es como un fluir. Tu mente, vamos a ponerlo así. Hablo con una persona que está estudiando y tiene a veces previas y todo eso. Y yo siempre empecé a decirle, es un fluir. Y digo, es tu gracia, es tu fluir. Entonces cuando llega el momento de hacer ese examen es un fluir. Va a fluir lo que es tu propósito, porque el Padre te dotó con lo que tú necesitas para vivir tu propósito. Ahora, cuando yo vivo desde mi alma, yo lo hago con mi esfuerzo, con mi mente, con mi entendimiento. Me pongo ansiosa, me pongo mal. Y como no estoy viviendo desde el fluir de mi espíritu, estoy viviendo desde mi alma, entonces mi alma tomó control, el espíritu que está en perfecta armonía con el espíritu de Cristo, con los pensamientos de Cristo, con la verdad de Cristo, con las realidades de Cristo, como no está en dominio. Mi alma está en dominio, mi alma empezó a afligirse, a preocuparse, a pensar, no voy a recordar tal cosa, ¿cómo voy a pagar tal cosa? Y de pronto tu alma te lleva a la carne. Y viene tu esposo, viene tu esposa, viene uno de tus hijos, te preguntan algo y hay una explosión de la carne. ¿Sí? Tu alma en sí no está mal, tu alma está diseñado a cooperar con tu espíritu, bajo el dominio de tu espíritu, no el Espíritu Santo, tu espíritu que está en
comunión con el Espíritu Santo. Amén. Por eso es tan importante. Si la iglesia, nosotros, la iglesia y la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, se va a levantar, se está levantando, pero se va a manifestar y destacarse con toda su gloria, con todo su poder, con toda su autoridad y con todo el bienestar que Cristo ha hecho, porque de esa manera dice que nosotros somos la luz del mundo. Y cuando dice que deje que tu luz brille, deje que tu luz brille, cuando tú vives desde tu espíritu las buenas obras de tu propósito con tus vecinos, un saludo, un abrazo, una atención, un regalo adelantado, un consejo, una atención, sanar a una persona. Cuando usted fluye desde tu espíritu, dice que el mundo verán tus obras, no tus obras de venir a la celebración, no tus obras de ir al encuentro, verán las obras del fluir de una vida que vive desde el Espíritu, verán esas obras y glorificarán al Padre. Le damos oportunidad. Yo le digo que esas son oportunidades de decisión. Le vamos a confrontar con el amor del Padre para que tengan que decidir, para que puedan ser confrontados con el amor de Papá Dios y decir: yo lo quiero conocer, yo quiero lo que tú tienes, yo necesito lo que tú tienes. Y a veces ellos ven nuestras buenas obras y no toman una decisión. Así que ¿qué vamos a hacer? Darles otra. Vamos a darle otra oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad. Van a ver nuestras buenas obras porque nuestra luz está brillando, porque yo estoy fluyendo desde mi espíritu, mi alma, mis pensamientos, mi perspectiva, mis actitudes, mi razonamiento. Todo está alineado al espíritu. Y mi cuerpo, vamos, dale, vamos. Sí, vamos a tal parte. ¿Por qué? Porque tu cuerpo se tiene que sujetar a tu alma y tu espíritu. Entonces, cuando vivimos desde el espíritu, y una revolución de gracia es una revolución en nuestras vidas que nos transforma. Hay un versículo que siempre me vuelve uno, hay muchos, pero hay uno que a mí me encanta, de 1 Corintios capítulo 15 versículo 10, dice el apóstol Pablo, alguien que fue un religioso, él dijo que él era fariseo de los fariseos. Él dijo: yo era el que cumplía la ley, ¿no? Todo como tenía que ser. Y él dice, y después que Cristo muere, Jesús muere, resucita, es pronunciado Hijo de Dios, y empieza una revolución de seguidores. Una revolución de seguidores. Si uno lee Hebreos capítulo 11, uno va a ver, cuando uno ve más abajo, en la última parte del capítulo, hablando de todas las cosas que los cristianos enfrentaron, ¿no? Era una revolución, porque estaban tan comprometidos, tan seguros de sus convicciones. Tan seguros de sus convicciones. Dice que mujeres recibieron a sus muertos levantar. Dice que algunos, no queriendo resurrección, prefirieron pasar al otro lado. Era una revolución. Y eso es lo que hace la gracia de Dios en nuestras vidas. Nos transforma de tal manera que dejamos de ser una versión distorsionada de lo que creíamos que éramos, para ser realmente quienes somos. Y el apóstol Pablo dijo
que escribió 2/3 del Nuevo Testamento, él dice, yo soy lo que yo soy por esa gracia. Yo soy lo que soy por esa gracia. Y esa gracia no ha sido sin fruto. Hermanos, yo no puedo vivir desde el alma y experimentar fruto de la gracia de Cristo en mi vida. Lo anula. El Jesús dijo esto a los religiosos. Dice la misma palabra que dices que cree está anulando la palabra viva que te habla. El apóstol Martín utilizó un ejemplo que Pedro, siendo formado bajo la religión judía, no podía comer determinadas comidas, animales, porque eran considerados inmundos. Entonces recuerda que él tiene una visión, baja una sábana con varios animales, de los cuales algunos de esos él no podía comer. Y la palabra viva le dijo, mate y come. Estaba en ayuno. Sería motivo porque seguramente él podía identificar con mate, come, ¿no? Pero la mente le decía, no, Señor, yo nunca he comido algo inmundo en mi vida. Algo fuera de la ley no he comido. Y la sábana vuelve a subir, baja de nuevo y dice, Pedro, mate y come la palabra viva, Cristo, la palabra viva en nuestro espíritu nos da instrucciones. Y nos da instrucciones ¿para qué? Para que salgamos de la rigidez, de una distorsión de lo que no somos, para que vivamos quienes somos. Eso es vivir desde el espíritu. La mezcla de dentro de lo que es los hijos de Dios, de vivir distorsiones que no tienen nada que ver con quienes son como hijos de Dios, y lo ponen debajo de la libertad de la gracia, y están realmente andando en la libertinaje de la carne, porque el Espíritu no lo está hablando eso. Nosotros cantamos una canción, solo hablo lo que escucho, solo hago lo que veo. Hermano, ¿tú vives eso? Me pregunto a mí, ¿lo vivo yo? Hay momentos que no. Están muy callados. Respirar profundamente, mira a la persona que está a tu lado y decir, menos mal que vine hoy. Vivir la abundancia. Jesús dijo, yo vino a darte vida y vida en abundancia. Pero esa vida en abundancia se vive desde el Espíritu. Porque esa abundancia lo tengo acá primeramente. Estoy convencida de esa abundancia acá antes de verlo allá. Y esa seguridad aquí en mi espíritu trae persuasión a mi alma. Transforma mi alma. Transforma mi entendimiento. Transformando mi actitud, mi perspectiva, la manera que yo veo a las personas, la manera de veo mi ciudad, la manera que veo a mi patrón, la manera que veo a mi barrio, la manera que veo a mis parientes, la manera de que yo veo a la Navidad. Y transforma eso. Y después viene la palabra viva y te habla el Espíritu. Y el alma que ha estado siendo renovado, ¿sí? Y transformada, el espíritu que estoy viviendo de mi espíritu, mi alma coopera. Pero cuando yo salgo del espíritu, ¿cómo sé si yo estoy saliendo del espíritu? Tú salís de paz y de reposo. Y salís del ejemplo de Cristo. Pregunta, ¿Cristo estaría pensando eso? No, entonces vuélvete a tu lugar. Vuélvete. La mezcla se va en la iglesia. ¿Por qué? Porque hay una revolución de la gracia de Dios. El apóstol Pablo dijo, yo soy lo que yo soy. Yo antes iba y afirmaba, y digo, sí, Esteban, sí, seguidor de Cristo, un radical, una revolución de gracia. Sí, mátalo, ¿sí?
mátalo. Sí, agarran la piedra y mátalo. Y ella y él que lo iban a apedrear, dame sus camperas y yo lo guardo sus camperas mientras que ustedes lo matan. Él avalando. Iba a los fariseos y le decía, dame carta de arresto para fulano, porque va a tal encuentro, porque está experimentando una revolución de gracia, porque está transformando su barrio. Dame una carta de arresto para ellos. Y él iba a Damasco a buscarlos. Y después él tenía un encuentro. Aquel que estaba avalando. Entonces él dice, yo hoy soy lo que yo soy por la revolución de gracia. Yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Y dice, y su gracia no está sin fruto en mi vida. Hermano, esa gracia tú tuviste y yo tuve un encuentro con Cristo por esa misma gracia. Y esa misma gracia sigue siendo una poderosa influencia en mi vida. Y yo experimento esa transformación cuando yo vivo desde mi espíritu. Pero cuando yo vivo desde mi alma me lleva a la carne. Y la carne me separa de vida. La carne me separa de paz. La carne me separa de bienestar. La carne me mete en líos. La carne complica mi vida. La carne me lleva a dar mal testimonio. La carne lleva a gente afuera a criticar los que están adentro, porque nosotros que estamos acá adentro, que algunos que van allá afuera viven como los de afuera. Dice, es lo mismo. No es lo mismo. Si has vivido con Cristo, si tú vives desde tu espíritu, hay una pureza de fluir de gracia. Y aunque no hemos llegado a la plenitud, vamos hacia eso. Y esto es lo maravilloso, que yo puedo cooperar con esa revolución de gracia viviendo desde mi espíritu. Amén. Entonces el apóstol Pablo dice, esa gracia no ha sido sin fruto en mi vida. Yo confío y lo creo, de verdad lo creo. Yo creo que cada uno de nosotros podemos decir, en este año he experimentado una transformación en este área de mi vida. No soy la misma. En este área de mi vida no he llegado, pero no soy la misma de 1 de enero 2024. Soy transformada. Este es el fruto de la gracia. Y cuanto más vivo desde el Espíritu, más rápida aparece esa transformación. Y más rápida yo me voy alineando a esa identidad pura del Hijo de Dios que soy, sin mezcla, sin distorsión. Amén. No hay, hermanos, yo lo puedo asegurar. Yo he vivido varios años, he vivido con el Señor. Vivido en una conciencia y comunión con el Señor desde que yo era chica. Y yo lo puedo decir, en todos mis años de vida, no hay mejor cosa que vivir comprometida y dedicada y enfocada en vivir el propósito de Dios. No hay mejor cosa. ¿Para qué complicar la vida? Y cuando yo he salido a mi alma y mi alma me llevó para la carne, viví mal, perdí bienestar. No lo perdí legalmente, no lo perdí en cuanto a la realidad, pero lo perdí en vivencia. Me llevó a pérdida. Me llevó a estar mal, vivir complicada, enojada, mala perspectiva, diálogo interno, pésimo. ¿Le ha pasado? Sí, nos ha pasado, seguro. Y si no le ha pasado, gracias a Dios que no le haya pasado. Después el apóstol Pablo dice algo muy, muy importante. Él dice, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Y su gracia no ha sido sin fruto en mi vida. Porque yo he trabajado más que todos. Pero él después lo aclara. Pero no ha sido yo.
No ha sido mi alma, no ha sido mis esfuerzos, no ha sido mí intentando reformarme, disciplinarme, no con más disciplina, con más esto, con más el otro. No, es un fluir de comunión, es un fluir de gracia, es un fluir de libertad, es un fluir que trae gozo, porque cuando tú vives, uno de los beneficios de vivir desde tu espíritu es que te vivís justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿No? Recuerda que hace 2 viernes atrás el apóstol Martín estaba hablando de el gozo, vivir gozo. Y a esa gente no le gusta que uno está feliz, que está gozoso, que puede sonreír. Y uno dice, ¿de qué tiene para estar feliz? Es que tengo a Cristo. Tengo a Cristo. Vivir desde el Espíritu. Vivir desde el Espíritu. El apóstol Pablo dijo, he trabajado más que todos, mas no ha sido yo, sino la gracia. Sino la gracia. Sino la gracia. La gracia influye sobre mi espíritu. Entonces, cuando yo estoy viviendo desde el Espíritu, desde renovando mi mente, desde la palabra viva. ¿Cuántos de ustedes toman tiempo con las Escrituras? Con la Biblia. Ok, vamos a repartir Biblias ahora mismo. Librería abren y vamos a empezar. ¿Cuántos de ustedes toman tiempo para leer la Biblia? Para leer, estas son las Escrituras. No es la palabra de Dios. Estas son las Escrituras. Ellos contienen algunas palabras de Dios. Todos son inspiradas por Dios. O sea, todo lo que está escrito, pero no todo es palabra de Dios. Alguno es palabra de hombre, pero fue inspirada por el Espíritu Santo contar lo que está aquí escrita. Pero cuando yo estoy con las Escrituras, yo tengo que estar con la palabra viva, Cristo. Porque Él es lo que hace que mi espíritu empiece a captar y discernir lo que la gracia me está llevando. ¿Para qué? Para que yo pueda dejar de vivir una identidad distorsionada con mezcla. Cuando yo no vivo del espíritu, ¿quién está en control? Mi alma. Mi alma, cuando está en control, ¿por dónde me va a llevar? ¿A vivir qué? En la carne. Y cuando yo estoy viviendo en la carne, es muerte. Me separa de bienestar, me separa de abundancia. Pensamientos negativos. Aunque usted no se siente digno, póngate de acuerdo con la palabra viva. Dígale, Señor, yo no me siento digno, pero tú lo dices que soy, así que yo te creo. Tú dices que soy ungido, no me siento muy ungido, pero tú dices que soy ungido, que he recibido poder, así que yo decido creerte a ti. Yo creo que nos conviene creerle a Él que creernos a nosotros mismos, ¿no? ¿Sí? Una vez tú estabas convencidísimo de algo, de que tú tenías la razón solamente para descubrir que te habías equivocado. ¿Te ha pasado? A ver, hermanos, confesiones, ¿no? Entonces, ¿sabe qué? Cristo nunca se equivoca. Y nunca se equivoca lo que Él dice de ti. Nunca se equivoca de su perspectiva de ti. Nunca se equivoca de que tú has sido escogido, elegido, que eres hermoso de propósito, que tú tienes un gran significado y valor. Él no se equivoca en eso. Póngate de acuerdo con Él. Y cuando pones de acuerdo con Él, vas a dejar de vivir en vida inferior para vivir desde tu espíritu y cooperar con la gracia y dejar que la gracia te lleve a dar fruto en una transformación y puedes decir, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Amén. Pónganse de pie.